Vale, eso también es verdad, lo podemos dejar ahí para el postre si tenéis algún comentario sobre el eclipse. Si no, pues de momento vamos a hablar de lo que pone en el título, detección y clasificación de radioerupciones solares, que llamaremos SRBs, Solar Radio Bursts. Y la segunda línea era para que me dejarais entrar en la facultad de informática, claro, porque si vengo con la primera solo, mediante métodos de Machine Learning, vale. Así que, bueno, pues espero ir suficientemente rápido sobre algunas cosas que a vosotros os puedan parecer frescas y si en ellas queréis que me detenga, me lo vais diciendo. Si no, pues al final en el turno de preguntas. El equipo de investigación al que pertenecemos está dentro del Space Research Group de la Universidad de Alcalá y podríamos llamarlo Icalisto Spain, o sea, somos la parte española de la red internacional Icalisto, que describiré ahora a continuación. En el grupo pues estamos, bueno, fundamentalmente tres investigadores permanentes y veis ahí en verde los contratos en vigor. Y bueno, pues tenemos un doctorando y 2 TFGs actualmente en curso. Os voy a poner un poco en antecedentes. He hablado de la red esta de Ecalisto, os tengo que hablar también un poco de lo que son las radioerupciones solares, el por qué importan, y ya luego, pues si queréis, veréis cómo vuestro conocimiento en Machine Learning puede ser aplicado a un ámbito tan curioso como este, ¿no? La red, ya por el año 2007, año del Biofísico Internacional, se pensó que para hacer una monitorización del Sol las 24 horas del día, pues sería conveniente distribuir una serie de radioespectrómetros solares alrededor del planeta, para lo cual pues la filosofía adecuada era la de bajo coste, es decir, nosotros no podemos competir con los grandes telescopios como el de Yebes, el de Hawái o cualquiera de los radiotelescopios. Pero ellos tienen, digamos, cosas más importantes que hacer que matar moscas a cañonazos, y nosotros podemos hacer esa tarea con unas antenas de radio muy sencillas. Luego, que no se me olvide que os diga que la ventaja de observar el Sol en radio, primero, no importan las nubes. Segundo, o sea, podemos observar todo el día, pase lo que pase. Y segundo, pues además, cuando hay eyecciones de masa coronal que provienen del Sol y llegan a la Tierra, allí en la fuente, en la corona solar, se producen a la misma vez la emisión de ondas electromagnéticas, pero claro, ellas, por ser ondas electromagnéticas, tardan solo 8 minutos en llegarnos a nosotros, mientras que las posibles masas de plasma cargadas eléctricamente y también con masa pueden tardar horas o días, con lo cual podemos hacer, las SRB son precursoras de la llegada de esas eyecciones, ¿vale? Ese concepto es importante para saber por qué podemos ser útiles, ¿no? El objetivo fundamental de la red de Calisto entonces era, como pone ahí, comprender los sucesos transitorios, las erupciones provenientes del Sol, es decir, física solar sobre todo. Pero luego, con el paso del tiempo, ha ido añadiéndose una dimensión muy interesante, ¿no? Misión salvar la humanidad, que es meteorología espacial, de la que también os voy a hablar ahora. Los objetivos entonces, como digo, es poner antenas a lo largo de todo el planeta, de forma que cuando se le pone el Sol a un lugar, pues los compañeros puedan seguir tomando el relevo. Nosotros aquí en España tenemos en Sigüenza, en Peralejos de las Truchas y en Alcalá, lógicamente allí hay mucho ruido de fondo y no es bueno para ciencia, pero sí para hacer pruebas. Y, por ejemplo, recientemente hemos expandido la red aquí a la zona de Azores. Estuvimos Manuel Prieto, al que vuelvo a presentar, que es miembro del equipo, el ingeniero jefe y pieza fundamental en este equipo. Visitamos a Azores para cubrir un poco el hueco que quedaba entre los últimos observatorios en Europa, Bear en Irlanda, etcétera, y los primeros en América, Groenlandia. Entonces ahí en mitad del Atlántico tenemos.
En 2024 se nos ha nombrado a nosotros precisamente coordinadores de toda la red internacional. Luego ya no solamente nos encargamos de tener nuestros observatorios de España cuidados y aportando datos, sino que además tenemos la misión de que la red internacional esté coordinada, de expandirla, de estandarizarla dentro de lo que se pueda. Y bueno, pues actualmente tenemos una generación de instrumentos que ya va necesitando un lavado de cara, y para eso fundamentalmente Manolo es pieza clave, ¿no? Nuevos receptores que pasen de lo analógico a lo digital, en los que se pueda incluir inteligencia en el propio software en el instrumento, no tener que grabar tantos datos, reducir el tiempo de reacción. Y bueno, pues de momento la salida de los datos está en formato feeds, pero pronto probablemente serán data streams que se interpreten en el momento. Luego algunas fortalezas ya las he repasado, pero por si me he dejado alguna. ISWIS, International Space Weather Instrument. Luego pertenecemos a esta federación internacional de instrumentos dedicados a la meteorología espacial. Fundamental lo del low cost, porque eso nos permite desplegarlo por todo el planeta. Hemos llegado a tener 80, ahora tenemos 60 instrumentos actualmente activos, y con esa filosofía incluso un poco humanitaria de poder llevar este tipo de instrumentos, una antena, un receptor y un ordenador bajo mínimo coste 1.500 euros, no más, y poder tener un instrumento que contribuya a la red internacional en Ruanda, en Etiopía, lo hemos hecho en Uruguay, en lugares en los que había dificultades para que chavales como vosotros puedan hacer ciencia. Vosotros os encargáis de un instrumento como esto en 2 semanas, ¿sabes? Y eso también le da un sabor distinto a la confederación. En cuanto a las frecuencias en las que trabajamos, pues desde los 45 a los 870 MHz es donde tenemos muy buena información del Sol, pero a lo mejor también nos suenan cosas que hay en esa banda. No sé si sois más o menos radioaficionados o técnicos. ¿Sabéis entre 20 y 870 MHz qué otras cosas nos pueden hacer sombra con respecto al Sol? Pues está la FM comercial, Radio María, la COPE, la SER, todo eso. 103.7, claro, pues 103.7 está justo en la banda en la que queremos observar el Sol. Pero está también Digital Audio Broadcasting, toda la radiodifusión digital, la televisión terrestre digital, a la que hemos pasado ya en casi todos los países. Está toda la telefonía privada de la policía Schengen, todas las fuerzas armadas, la 4G y la 5G, y bueno, Manolo se sabe muy bien muchos más de los enemigos, a eso es a lo que llamaremos Radio Frequency Interference, es decir, RFI. Eso es el enemigo contra el que tenemos que luchar para poder escuchar el Sol. Y bueno, pues con esa introducción, fijaos en esta diapositiva en la que vemos la magnetosfera terrestre con sus líneas de campo magnético que se ven dobladas por el lado que está mirando al Sol, y cómo cuando hay episodios solares fuertes el Sol es capaz, el campo magnético, de doblar y de formar las líneas magnéticas, incluso de hacerlas reconectarse por detrás y hacer que las corrientes inducidas nos entren a la Tierra, unas veces por delante, otras veces por detrás. En general, siempre en las zonas polares, cuando los episodios eruptivos son de una determinada violencia. Pero cuando son de una violencia mayor, son capaces de entrar incluso por latitudes mucho más bajas. Y de hecho, pues ya habéis oído recientemente que se han visto auroras boreales, está en Toledo, ¿no? Y en Mallorca, cosa que es inusual. Normalmente se suelen ver los fenómenos relacionados con las partículas cargadas provenientes del Sol en las zonas polares, ¿vale? Entonces, ¿por qué he puesto esta transparencia aquí, esta diapositiva? Porque este es el lado no solo teórico de la física solar, sino el de la meteorología espacial,
que hace interesante también nuestro estudio, para ponerlo en contexto y luego ver, bueno, ¿y el Machine Learning qué hace aquí? Estos son un resumen de los daños o perjuicios que suponen los sucesos más eruptivos y más violentos del Sol. Veis que llegan fundamentalmente aceleración de electrones cargados que vienen del Sol y, por supuesto, si hay electrones, siendo el hidrógeno el elemento más abundante en todo el espacio, pues quiere decir que en otro sitio están los protones, que también nos llegan, incluso otros iones, iones de número bajo, ¿no? Pues los protones provenientes del Sol, las partículas energéticas del Sol, tienen efecto en la aviación, tanto en lo que es la navegación como en las tripulaciones, en la salud de los tripulantes. Por supuesto, pueden distorsionar o incluso freír completamente satélites de GPS con toda la geolocalización de la que dependemos, y también pueden producir daños, igual que a los aviones, mucho más a los satélites que suelen estar más altos, más cerca del Sol. Además están las corrientes inducidas geomagnéticamente, las GICs, y esas entran en cualquier power line, en cualquier línea de alimentación, y la pueden dejar inactiva pues, durante todo el tiempo que se necesite para arreglarlas. En lugares como Australia, como California, como el Reino Unido, ha habido apagones completos. Imaginaos actualmente todo lo que depende de estas tecnologías que acabo de mostrar, navegación marítima y aérea, todo lo que dependemos de ellos, GPS, satélites, líneas de distribución eléctrica, cables submarinos, absolutamente todo, hasta los datos de tu banco, ¿no? Luego todo está en compromiso. Es una amenaza creciente, no porque el Sol... Aquí podría hacer la pregunta como en otros sitios, ¿pensáis que esto tiene que ver con un cambio en el Sol? Realmente no, estas tormentas y estos ciclos de 11 años de subidas y bajadas de la actividad magnética del Sol llevan ocurriendo siempre. Pero claro, si tú vas en camello en la edad medieval, te da exactamente igual lo que suceda con las corrientes inducidas geomagnéticamente. Ahora somos súper vulnerables y cada vez más. Luego hay una misión, ahí estamos, digamos, es la parte que te hace ilusionarte en el trabajo, ¿no? Y bueno, pues voy a ir acelerando un poquito porque quería dejar el contexto claro. He dicho que las SRB son precursoras de esos fenómenos de llegadas de partículas energéticas del Sol a la Tierra, algunas veces, no siempre, porque el Sol puede emitir en otras direcciones que no van a llegar a la Tierra, pero cuando una de ellas llega a Tierra y si llega con unas determinadas características puede producir todos aquellos fenómenos, ¿no? Ahora, ¿cuál es nuestra misión? Bueno, pues detectar los SRBs y en el futuro hacer meteorología espacial, decir, como hacía Mariano Medina en los años 60-70, va a haber un chubasco en tal parte del planeta. Entonces no acertaban mucho y era muy burdo. En ese estado estamos ahora, pero ya veis ahora la meteorología terrestre como te dice si va a llover en la boda de tu hija en ese pueblo y en el otro no, ¿no? O sea que estamos siguiendo un poco ese camino que siguió la meteorología terrestre. Aquí los indicios entonces son estas SRBs. Nuestros datos son histogramas, espectrogramas quiero decir, en los que en el eje vertical están las frecuencias, esas que os he dicho desde 50 a 350 en este caso, o hasta 800, etc. Y en el eje X va fluyendo el tiempo. Con lo cual aquí veis que aquí ha habido una emisión a esta frecuencia y que poco a poco va derivando a frecuencias menores, porque aquí el eje está invertido, un poco para recordar que digamos, estas frecuencias mayores se emiten más cerca de la superficie del Sol y las frecuencias menores más arriba, y es como si esto estuviera escapando del Sol, ¿vale? La Tierra estaría hacia allá y el Sol hacia acá. Luego sabemos a qué altura en la corona se producen esas emisiones. Y bueno, tenemos todo un zoo de emisiones que
básicamente dividimos en 4 tipos las que son realmente debidas al Sol. Estas son las de tipo 2, esta es una de tipo 3 con una bandera que llamamos de tipo 5, esta es de tipo U. Eso ahora poco importa, ¿no? Si luego queréis detalles, pero hay como básicamente 4 grupos, algunos de ellos mejor conectados con los fenómenos de eyecciones de masa coronal, otros con aceleraciones de electrones que van por la corona solar escapándose por los agujeros coronales. De física, si luego queréis, hablamos. Fijaos un segundo, quería mostraros el animalario que le llamamos, para que luego la red neuronal sepa distinguir primero si lo que estamos detectando viene del Sol o no. Esa es la primera gran selección. ¿Es Solar Radio Burst o es otra cosa? Puede haber espectrogramas vacíos en azul, ningún problema. Pero ¿y cuando tenemos una cosa que puede parecerse a la erupción solar pero no lo es? Bueno, pues es simplemente, aquí un segundo, ¿veis? Esos son espectrogramas, los primeros que voy a enseñar, de cosas que provienen del Sol, para ver si se lo ponemos difícil a la red neuronal, ¿no? Todos esos también, tipo 2, tipo 3, tipo 5, tipo 2, tipo 3, yo ya me las sé de memoria, tipo 3, aquí todavía tipo 3 también, estas de aquí tipo 4, todas esas son las firmas que nos deja el Sol. A partir de aquí, bueno, estas también. Estas ya no. A partir de aquí, todas las que veáis son interferencias debida a reflejo en el suelo, a reflejo en el mar, lightning, relámpagos, ¿no? Terrestrial lightning, lo que llamamos cáusticas, un soldador, el tránsito del Sol, pero no siendo SRB, interferencias debido a una valla eléctrica, un pastor eléctrico. Vale, no sigo más, pero veis que algunas de ellas sí que son fáciles de distinguir por su pixelización, por su perfil abrupto, pero otras podrían perfectamente, como estas, confundirse con las de tipo U de antes, etc., ¿no? Ahí está todo el zoo que tenemos de señales. Un tren que pasa por cerca del observatorio y al acelerar o frenar produce radiación sincrotrón o induce corrientes eléctricas en la línea, todo eso. ¿Vale? Os hacéis una idea de cuál es el trabajo, ¿no? de cribar, de hacer ese cribado. Estábamos aquí. Bien, bueno, pues ese es el receptor, el padre fundador de la red, el profesor Christian Monstein, con el que hemos estado la semana pasada en Suiza, ya se está jubilando y nosotros estamos tomando el mando, digamos, de la nave. Este es el receptor analógico que Manolo y compañía están tratando de cambiar en un SDR, un receptor digital, ¿vale? En cuanto a la historia de los proyectos, nos conocimos Manolo y yo en el 18, estuvimos preparando la propuesta y en 2020-2023 hicimos el primer proyecto y bueno, pues en ese básicamente lo que hicimos fue estabilizar 2 observatorios, uno en Sigüenza y uno en Peralejos, y fue después cuando ya se nos encargó, la otra misión era tratar de cambiar la forma de trabajo. Diariamente se hacía la inspección de estos espectrogramas de forma manual. Y digamos el éxito, entre comillas, que pudimos tener en 2023 fue desarrollar, aquí con el compañero Iñaki como uno de los autores, un algoritmo que pudiera hacer la detección automática, que fueran pasando los espectrogramas y tirara los que no y nos dejara los que sí. Por eso en 2024, digamos un poco por razón de este pequeño éxito, avance, pues nos hicieron coordinadores de la red y ahora en 2024-2027 el objetivo fundamental era conseguir abrir aquí en España un centro de datos y servicios específico de meteorología, de este tipo de meteorología espacial. Yo me empeñé, perdón, el micrófono, yo me empeñé en que fuera en Sigüenza. Y como además Sigüenza es parte del campus de la Universidad de Alcalá, pues ahí está.
y se ve que, digamos, que de él penden la parte de explotación científica y la parte de innovación tecnológica. Mejores antenas, mejores receptores. En la explotación científica, pues ahora os comento, pero ahí os veis vosotros. Universidad Complutense, Universidad de Extremadura, la alianza que teníais o tenéis con ellos. También tenemos a la Universidad Politécnica. En la parte de comunicación social, pues tenemos mucho apoyo de LOAN, de fundaciones, de ayuntamientos, de institutos, es decir, ahí hacemos una labor social bastante importante. Y en el posicionamiento estratégico internacional, pues ahora somos los IPs de Calisto y trabajamos con fundamentalmente en cuanto a centro de datos, ahora en paralelo con el servidor central que había único antes en Suiza y que ahora estamos en Espejo y que pronto presumiblemente ellos dejarán de tenerlo y nosotros continuaremos como pilar en los datos. Y luego un montón de instituciones. Luego, bueno, pues esas son las dos vertientes, la científica. Y en la científica pues nos habíamos puesto como retos primero saber identificar de forma automática, eso ya fue un avance. Y luego, a ser posible, nuestro próximo paso en el que estamos ahora es que además de decir estos no vienen del Sol, estos sí, de los que vienen del Sol hoy este es de tipo 1, de tipo 2, tipo 3, de tipo 4 y además con tal intensidad. Como los vientos en las fuerza 1, fuerza 2, fuerza 3 en los pronósticos de meteorología y que de ahí con un servicio de alertas tempranas se pueda dar ese servicio al mundo de hace 30 segundos ha habido una erupción solar, que además es de tipo 2, con lo cual puede haber CME, o sea, eyección de masa coronal, y además parece que tiene tales características, llegar en el próximo proyecto, en el del 27-29, a ese forecast, a esa predicción o al menos al poder dar niveles de alerta, ¿no? Alerta amarilla, alerta naranja, alerta roja. Esto era como se hacía la inspección visual antes de nosotros. Pues Christian Monstein se ponía a ver las 3.000 imágenes que vienen diariamente de todas las estaciones, de las 50, 60, 70 estaciones del mundo, ver si en alguna de ellas y si había, pues decir, en Humán de 9:40 a tal hora ha habido una por una. Un trabajo increíble, o sea, hay que creer mucho en tu proyecto para dedicarte a eso. Unos meses está bien, pero los sábados y domingos esto solo lo hacen los ganaderos, ¿no? Que también tienen que estar ordeñando sábados y domingo. Entonces la entrada eran los espectrogramas y nosotros lo que construimos es este compilation engine, este detector automático que yo también nos empeñamos en que se llamara de Arce, como don Martín Vázquez de Arce, el doncel de Sigüenza. Ahí vamos haciendo patria todo lo que podemos, ¿no? Y que al fin y al cabo te dé esa misma lista de eventos que hacía el pobre Christian diariamente y luego a partir de ahí que vaya mejorando, vaya dando más parámetros. Y bueno, esto era para recordar la parte de la física que ya he comentado, los 4 tipos de SRBs que queremos que salgan. Y bueno, estos son modelos que existen para explicar el por qué esas partículas que salen del Sol pueden formar como pequeñas botellas magnéticas, lo que plasma en el que el campo magnético se queda congelado y se va del Sol, ¿no? Y eso es lo que al llegar a nuestro escudo geomagnético, en la interacción puede producir una deformación del nuestro y llegar a Tierra como tormenta geomagnética. Luego hay mucha física solar, esto sería la superficie del Sol y ahí están sucediendo estos fenómenos de reconexión magnética, que son los fundamentales para explicar por qué se produce esto. Coronal holes, o sea, agujeros coronales por los cuales se escapan líneas abiertas de campo magnético, por ahí se puede escapar las partículas aceleradas, mientras que en las que están cerradas suben y bajan y son las manchas solares que vemos habitualmente. Para que conocierais un pelín de la física que hay detrás, aunque seguramente os interese más la meteorología espacial, ¿no? Las consecuencias en Tierra. Y ahí veis a Iñaki, por ejemplo, este es el artículo del que os hablaba de 2023, en el que se publicó este método automático. Básicamente hubo que hacer una labor ardua, a nosotros nos recomendasteis, ¿no? Aquello de garbage in, garbage out.
Si tú le metes en el entrenamiento datos de muy poca calidad en el que están mezcladas las clases, que no están claras, el aprendizaje es muy raro que funcione. Entonces el trabajo de cada tramo de 15 minutos de observaciones, partirlo en 15 trozos y cada uno de ellos decir, en este sí que hay señal, en este no, en este sí, en este no, hacer en principio dos bandejas, una de sí es y otra de no es, aunque luego ya quisimos también empezar a hacer clasificación por tipos, que se quedó de momento en un intento, que ahora está floreciendo, ¿no? Pero en aquel artículo fundamentalmente era si es SRB o no es SRB. Empezamos utilizando una plataforma que volvemos a agradecer a la Complutense entonces de NVIDIA, Digits, no sé si sigue existiendo, la seguís teniendo, pero bueno, nosotros no teníamos el poder, la capacidad para procesar tantas imágenes y tener toda la infraestructura necesaria. Y aquí pues la Complutense se encargó en ese momento de eso. Creamos, ya digo que esta parte de aquí, que es la primera, la de realmente hacer las bandejas de sí y no, es el Training Dataset, después de haber hecho una inspección visual para separarlas. Fue muy trabajosa y luego pues ya dejamos en manos de AlexNet, se llamaba entonces la red, la primera que aprendió a distinguir, el trabajo de separarlas. Posteriormente, bueno, pues aquí viene el flujo de trabajo. Una vez que ya has hecho, has entrenado el modelo, lo has generado, lo pones a clasificar y evalúas con la inspección visual inicial si lo ha hecho bien o lo ha hecho mal. Si lo ha hecho mal, bucle para seguir, y si lo ha hecho bien, pues ya directamente a utilizarlo con datos que no hayan sido utilizados en el entrenamiento. Y bueno, pues esas eran las fases, como digo, coger cada espectrograma, partirlo en 15 trozos, los trozos que están vacíos ponerlos en las bandejas de los que no, los que están llenos en las de sí, y una selección muy trabajosa, ¿no? Los resultados fueron aproximadamente esos. Claro, dependiendo del umbral que le pongas de probabilidad de sí o no al modelo, pues te va a dar una respuesta u otra, y según eso mides, si bajas mucho el umbral te entran muchos falsos positivos que no son reales, y si lo bajas mucho pues ya tienes menos falsos positivos, pero te pierdes alguna erupción real y tienes falsos negativos. En ese compromiso pues conseguimos esos resultados, bajar a 4% los falsos positivos, 4 de cada 100 respuestas era un falso positivo, y a 14%, 15% los falsos negativos. Entonces el modelo de clasificación se empezó a hacer, pero por cuestiones de tiempo no llegamos a más, aunque teníamos unos resultados ahí prometedores. Y bueno, pues la historia, para ir haciéndola ya más corta, por motivos fundamentalmente de soporte de las GPUs, pasamos en 2023 de utilizar Digis, AlexNet, que nos habían cobijado aquí, a hacerlo ya en la Universidad de Alcalá, que habíamos comprado GPUs utilizando DenseNet, y en vez de Digits pasando al esquema de PyTorch. Todo eso lo conocéis vosotros mejor que yo. Así que espero no estar diciendo ninguna tontería, ¿no? El rendimiento incluso mejoró un poco, y como dije, mantuvimos abierta la posibilidad de no solo identificar, sino también clasificar. Y en 2024 pues se hizo, por motivos también prácticos, el uso de estos ficheros que se llaman parquets, que quizás los conocéis vosotros mejor que yo, era mucho más rápido y con el almacenamiento mucho mejor. Entonces hubo que cambiar para ello de DenseNet 121 a ResNet, es decir, el modelo convolucional era diferente, la red, pero eso nos permitió hacerlo más rápido y poder tener, en vez de informes al final de cada día, cada 24 horas, informes cada hora, que para nosotros de cara al futuro va a ser fundamental, ¿no? Alerta real, en tiempo real. Aunque de momento hay otros cuellos de botella que nos están dejando de momento en una reacción de un par de horas, ¿vale? Pero en principio podríamos hacer un informe de hora a hora, incluso menos. Y
eso es un poco la bondad que ha tenido el Machine Learning, en este caso Convolutional Neural Networks, en el trabajo que nos ha dado esta visibilidad en Europa y en el mundo, ¿vale? Para que veáis de dónde ha venido el éxito. Hemos mantenido siempre dos parámetros ajustables importantes. El umbral de probabilidad de ser sí o ser no, que con ese siempre tienes que jugar, añadimos el de la coincidencia, lo que yo llamaría el estéreo, es decir, que en aprovechar la geolongitud terrestre, el hecho de que tenemos repartidas muchas estaciones, para exigir que si en 2 o 3 o 4 estaciones se ve la misma SRB, entonces la probabilidad de que sea real es mucho mayor. Si fuera mono en vez de estéreo, pues habría más posibilidad de tener falsos positivos. Pero con este criterio extra bajamos los falsos positivos prácticamente a cero. Es muy difícil que tengan el mismo problema en una estación en Nueva Zelanda y en Australia, o Nueva Zelanda, Australia y en Japón, que están en la misma longitud geográfica. Y como las tenemos muy repartidas, pues esto ha sido bastante exitoso para filtrar falsos positivos. Luego todo esto ha habido que meterlo en el Machine Learning y es lo que diariamente está funcionando. ¿Qué es lo que se observa ahora cuando vais a la web? Pues vais a Astrodoncel y tenéis, digamos, esos servicios. Aparte de haber conseguido los informes diarios automatizados, pues además ahora tú haces clic en el evento, en la línea, y te salen las imágenes de todas las SRBs en las estaciones en las que se ha visto. Esos son las imágenes de eventos. Los cross-match plots pues os los enseño y mucho mejor. Esto es el típico burst report ahora. Aquí hay una marca para hacer clic y ahí es donde veríais el suceso, o si queréis ir a cada una de las estaciones, ahí lo tendríais, ¿no? Esto, claro, lo ha utilizado a partir del año 24 pues todo el mundo y está teniendo un tráfico increíble, ¿no? Ahí es donde está el recorte de cada evento haciendo clic en la flecha que hay al lado de la hora. Esta es la imagen, en este caso, de los 9 observatorios que han visto esa SRB en ese momento determinado, ¿vale? Gracias a Machine Learning podemos dar ese servicio. Y aquí lo que hacemos es, esto es el tiempo, y poner las estaciones que han visto a una determinada hora una SRB, y además compararlo con otra red que tiene el ejército americano, la NOAA, para comparar también, nos comparamos ellos con nosotros y nosotros con ellos para evitar falsos negativos, comprobar falsos positivos, etc. O al revés. Y aquí se ve muy bien cómo, según pasa el día, pues hay estaciones que dejan de estar operativas porque están en el lado nocturno y se van moviendo, pues como están aquí ordenadas, veis, desde Alaska, México, están viniendo hacia nosotros, ¿no? Hacia Europa, o si queréis en el otro orden, ¿no? Desde Asia hacia allá. Es un servicio, es una imagen bastante ilustrativa, ¿no? Y con esto, desde luego, prácticamente los falsos positivos ya no existen. Está claro lo que detectamos. Aquí hacemos otros servicios, es hacer un ranking estadístico de las estaciones que están funcionando mejor. Creo que aquí nos disteis una idea, ¿no?, que todavía no hemos utilizado, que sería no pesar todos los triggers, todos los disparos de todas las estaciones, no darles la misma credibilidad, sino darle más credibilidad a aquellas estaciones que en los últimos días o en las últimas semanas hayan probado ser más eficaces, ¿no? Por ser más sensibles, por no tener ruido de fondo. Y ahí hablasteis de fuzzy genetic algorithms en tiempos, que es una cosa que podríamos retomar, seguramente modernizada, ya no sé si con random forest o cualquier cosa que nos podáis recomendar. Vale, pues esto ya está. Ahora, digamos que hasta aquí está el presente ya consolidado y el por qué esas herramientas de Machine Learning nos han hecho avanzar, fijaos, aunque sea de forma egoísta, ¿no?, al grupo español a liderar la red y en general a que todas las redes de meteorología espacial estén más cerca de hacer ese pronóstico del que hablábamos en meteorología terrestre.
Y entonces a partir de aquí al final lo voy a pasar muy deprisa, simplemente para que sepáis de qué cosas os podría responder algo y me decís si tenéis interés en algo. Porque ahora el objetivo es tener una pipeline completa, completamente automatizada, en la que además de la identificación hagamos la clasificación y además añadamos al evento un montón de parámetros físicos que se pueden calcular mediante las pendientes de esos espectrogramas que hemos visto, intensidades, etc. ¿Cómo queremos que aparezca esto? Bueno, aquí hay un paréntesis simplemente que lo voy a comentar, sobre todo porque está aquí Manolo y él podría responder a estas preguntas. Dentro de este pipeline automático y de esta rampa hacia el futuro, es un paréntesis con las dos pruebas de concepto que están funcionando actualmente en nuestros observatorios. Una es SSDR y es que fijaos, es muy ilustrativo, ¿no? Aquí está el desviador, separa la señal en dos mitades, una va al analógico y otro va al digital. Es un digital que los puede comentar, el precio entonces fue de 300 € y ya ha bajado a 150, y que gracias al trabajo de máster que ha hecho Manolo con Alejandro Rabadán, pues han conseguido que tenga unas prestaciones, and it works. Es decir, esto es lo que hacía Calisto analógico y esto es lo que hace ahora. Veis el mismo espectrograma que ha captado Calisto analógico, lo ha captado el digital, incluso bajando en frecuencias, nos ha dado un rango de frecuencias extra, y con figuras de ruido que esta todavía no es igual de buena que esa, pero ya andándole muy cerca. Si tenéis dudas, ahora os lo comentará Manolo. Y el otro concepto es muy divertido con la Universidad de Cartagena. Esto que montamos hace un par de semanas en Peralejos es un nuevo diseño de antena. Parece un abrevadero o un ataúd, pero realmente es una antena leaky, es decir, que deja escapar por los agujeros la señal eléctrica y que, bueno, tendría la desventaja de que en cada elevación está escuchando frecuencias distintas, no siempre es la misma, pero a la misma vez podría en el futuro llegar a hacer imagen, es decir, al menos unos píxeles, dividir el Sol en 4 o 9 píxeles y saber si la radiación viene del noroeste o del sureste, porque actualmente para nosotros en radio lo que viene del Sol y no podemos decir de qué parte. Y este es el servicio que estamos dando actualmente. Ahí veis acabamos de terminar un catálogo que va de 2012 a 2019, cuando Christian Monstein todavía no anotaba diariamente todo, y esto lo vamos a publicar porque es todo el ciclo solar anterior, y esos datos de Calisto muy poca gente los ha podido ver, y aquí están resumidos evento por evento, ¿no? Ahí está la primera de tipo 2 importante que se detectó en 2012, y hay un ejemplo de 2019, ya veis que ya va viniendo el tipo, la intensidad, aunque todo esto ha sido hecho de forma manual, y parámetros de longitud geográfica, es decir, que le vamos añadiendo interés al catálogo. Esto ahora llevado a los datos ya más modernos, pues van a incluir una clasificación automática. Nuestro compañero Jorge Borque es el que está trabajando en esto, y de momento, bueno, pues está utilizando hasta 3 tipos de análisis. Solo distinguir burst de no burst, eso es lo mismo que identificar, que hemos hecho ya. Una ambición intermedia, distinguir los 4 tipos básicos, o máxima ambición dentro de los tipos, unos subtipos, hasta 8 clases diferentes. Aquí la matriz de Spearman parece que en la mayoría de o sea, la diagonal va muy fuerte y solamente hay confusión entre cosas que no nos importa mucho que se confundan, como es, por ejemplo, una tipo 3 con una serie de tipo 3, que en vez de una sean 3. Pero la morfología es la misma, es decir, esto es muy prometedor y está ya en marcha, lo vais a ver al final. Ahí, si luego queréis que hablemos de resultados, pues aquí los tenemos. Sí que es importante esto de aquí, que a partir de aquí, aunque os hemos vendido que la charla era de Machine Learning, o más bien de inteligencia artificial también, a partir de aquí hemos ido incluso un poco en contra de eso. Es decir, hemos querido utilizar features, características, firmas de los espectrogramas
que nosotros comprendamos, las hemos dividido en bloques, es decir, no solo hemos dado una caja negra. Y en ese sentido yo creo que bueno, pues, estamos haciendo una cosa mixta, ¿no? Para la detección nos fiamos de las CNNs, pero aquí en la clasificación queremos ir a algo que se comprenda más con el cerebro humano, al menos de momento. Y bueno, pues utiliza Jorge hasta 80 y tantas features diferentes de los espectrogramas y los resultados están siendo muy buenos. Por otro lado, Juanjo, el otro compañero nuestro, también de una forma determinística y no de CNNs, not black box, está calculando el contorno, o sea, está metiéndole una caja a cada una de las SRBs para saber mínima y máxima frecuencia, mínimo y máximo tiempo, intensidad, etc. Y bueno, todo eso va a aparecer en un catálogo que ahora tendrá, fijaos, todas a las columnas que teníamos hasta ahora, con el tipo Observer on Duty significa manual e intensidad manual y las estaciones, vamos a añadir una que va a estar conviviendo con aquella de tipo calculada automáticamente, intensidad calculada automáticamente y un montón de otros parámetros. Esto es lo de la pendiente esta de aquí, el contorno, que están ya en marcha para muy poquito, dentro de muy poquito, dárselo a la comunidad. Y la última transparencia es esta, que a los más jóvenes pues también os puede interesar el ver, sí, tú Javier parece que te lo estás pasando bien y a tu amigo Manolo lo tienes contento, pero ¿con esto vais a algún sitio? Bien, pues hace 2 semanas comenzó, digamos, el kick-off, la primera reunión importante de la Agencia Española del Espacio, que ha sido la encargada por el gobierno, de poner en marcha eso, el Plan Nacional de Vigilancia Sísmica, no tenemos nada que ver, volcánica, a la que se le ha añadido esta tercera línea, y de otros fenómenos geofísicos, que es la frase para incorporar la meteorología espacial como esa amenaza creciente que ya está viendo el gobierno, ya está viendo el ejército. Y bueno, pues el ejército ya vino, ahí veis a Manolo y a mí con los del MESPA, el mando del espacio, es decir, el ejército del aire ya no es ejército del aire, es ejército del aire y del espacio. Y a estos que al principio les pusieron un edificio pequeñito, el edificio se les ha quedado pequeño porque el futuro, todas las amenazas también de espías y de satélites, vienen por el espacio. Pero las amenazas naturales también vienen del espacio. Y ahí están rápidamente queriendo aprender un poco de lo que sabemos hacer para poder hacer ellos lo mismo, estar dentro del programa. Y lo mismo estamos haciendo con el Instituto Geográfico Nacional porque ellos tienen la parte geofísica. Ellos son los que son capaces de medir las perturbaciones en tierra, si realmente se ha movido el campo magnético, si se han inducido corrientes, etc. Y bueno, Manolo estuvo en la reunión y vio esto, ¿no? El invitation to tender. Cuando Manolo vio ahí lo de 1 millón de euros, dejó el móvil y le hizo una foto. Quiero decir que aquí empieza a haber, y esto es solamente 1 millón para Initial Establishment and Core Capacity Developments. Es decir, para hablar de reuniones, 1 millón, ¿no? Quiero decir que ahora, en la hoja de ruta de España, de Europa y de todo el mundo, la meteorología espacial va a entrar con fuerza. Y si nos ayudáis con vuestros algoritmos genéticos, no genéticos, de inteligencia artificial o de machine learning, estaremos encantados de acogeros y de que nos enseñéis. Y eso es todo. Nos hemos alargado mucho, ¿no? No, solo empezado. Bueno, ¿alguna pregunta tenéis por ahí? Yo voy a preguntar una cosa, que no sé si tiene que ver mucho o poco. Y es, vi una serie que tiene que ver, porque vi una serie a principios de este septiembre, por ahí, que era un misil nuclear que lanzaban, no se sabía muy bien de dónde, a Estados Unidos. Y entonces el problema era que si lo detectaban, que sabía que venía, que tenía algunas cosas que teóricamente podían servir para destruirlo, para desviarlo, pero que no servían de nada. Bien, eso es símil.
de acuerdo, viene un boss, eso es horrible. ¿Qué se puede hacer? ¿Se puede hacer algo? ¿Hay algo? Vamos a pagarlo todos nosotros para que no se sufra. Eso, bueno. Si dejo encendido, entonces trabajas igual. No puedes hacer nada de momento, muchos siglos tendrían que pasar para que tuviéramos alguna especie de escudo, como lo que se ha hecho con los asteroides, ¿no? Y estas misiones que antes de que pudieran chocar puedan ir allí a desviarlo a través de detonaciones, etcétera. Pero lo que sí que puedes hacer es eso. Tú no puedes evitar de momento que llueva el día de la boda de tu hija, pero sí avisarle y que lleven el paraguas, ¿no? Pues es básicamente lo mismo. Aquí lo que está at stake, lo que está en riesgo es mucho mayor, porque aquí puede haber datos importantísimos, ¿no? Ya digo, transacciones bancarias o simplemente, bueno, pues la alimentación de hospitales, de lugares del mundo. Entonces, creo que la amenaza es real y es creciente, o sea, fenómenos en los que se han caído las redes completas de países, redes eléctricas, ya los hemos tenido, no es que se diga, podría pasar. Ya tenemos bastantes ejemplos, sobre todo desde 1850, ¿no? Desde el evento de Carrington, en el que hasta los teletipos, los de telégrafo funcionaban solos. Habían inducido tales corrientes en telégrafos que estaban todos moviéndose sin que hubiera un operador. Y posteriormente, ya más recientemente, caídas de aviones 3.000 metros antes de que afortunadamente se han podido recuperar, aeropuertos enteros en Suecia que han estado durante varias horas sin poder operar, navegación marítima igual. Y por supuesto aquel episodio de los 49, creo que eran satélites de Starlink, ¿no? De Elon Musk, en febrero de hace un par de años, que cayeron, los acababa de lanzar para ponerlos en órbita y claro, están preparados para una fricción a una determinada altura. Cuando tú tienes varias tormentas solares concatenadas o con la fuerza suficiente, eso es como meter energía en el sistema, ¿no? Como cuando hinchas una rueda de una bici, se expande, con lo cual a la altura a la que tú tienes tus satélites hay menos densidad de la que había antes y entonces no te sujetas y te caes. Y 49 a él parece que a lo mejor no le supone tanto problema, al que está forrado, pero ese no es la forma de verlo, ¿no? Está claro que te puede tirar los satélites al suelo o que te puede freír simplemente todos los instrumentos que lleve y no poder toda una misión que tú has preparado quedar completamente arruinada. Entonces, incluso apagar sistemas, tener los escudos protectores, modularización de líneas eléctricas, es decir, hay un montón de cosas que se pueden hacer. Y en las tripulaciones esto también parece ciencia ficción, pero ya no lo es. Nos vamos a ir a Marte dentro de poco, o sea, una base cislunar está a la vuelta de la esquina. Las tripulaciones que estén en un paseo extravehicular, una tormenta solar de esta los puede matar a todos sin ningún problema. Entonces es el momento de decir, chicos, vuelta a casa, meteos en casa y que pase el chaparrón. Pues yo quería felicitaros a Manolo y a ti porque la verdad es que me he quedado sorprendido que todo aquello que pensábamos, muchísimo más, lo tenéis ahí funcionando y en servicio para todo el mundo, ¿no? Ya por eso os han encargado, ¿no? Porque no parecéis españoles. Bueno, O sea, sí, pues parecemos de un suizo, ¿verdad? Oye, podríais hacer eso, tú imagínate, ¿no? Paco Fernández, Paco Chávez soltando allí cosas y tal, y podría hacer esto y esto, y lo cuenta ahora, ¿no? Y no solo ideas suyas, pero que en aquel workshop que tuvimos, hicimos muchísimas cosas, y la verdad que lo tengáis ahí funcionando es una maravilla. Así que felicitaros por eso. Pero no hay que pararse, ahora empezamos a disfrutar, entonces necesitamos manos, porque tareas las tenemos muy claras. Si ahora mismo el único límite es el número de gente que pueda ayudar. Hombre, aquí en el máster de inteligencia artificial seguro que esto tiene tirón, o sea, que algún TFM podemos proponer ahora que
TC tenemos ya saldrá el último curso, el primer curso ya de ciencia de datos, ¿no? Sí, ¿no? Es el cuarto ya. El cuarto, no sé. El tercero, bueno, de todas formas, sí, algo tenemos que hacer. Sí. Bueno, por supuesto, un ejemplo es el trabajo de máster que Manolo ha hecho, en este caso era de telecomunicaciones, ¿no? La parte del SDR. Pero no sabéis la cantidad de posibilidades de hacer un TFM realmente útil e interesante, que no sea para cubrir el expediente, tengo el máster y ya está, sino que realmente haces una hendidura profunda en algo en la que luego además en muchos casos te apetece continuar, porque una vez que has empezado a generar conocimiento no te quieres parar. Manolo, ¿algún comentario? Nada, yo quería preguntar sobre el tamaño de los datos entonces, que estáis manejando, ¿no? Que producen tantas estaciones. Realmente, Manolo lo conoce. Afortunadamente, en cuanto a volumen, no hay problema. Vamos a tener en el pequeño rack que tenemos en Sigüenza para un montón de años. Cada feed file, o sea, 15 minutos de una estación son 150 kilobytes, sí, o incluso menos. Bueno, la huella es muy baja. O sea, nosotros tenemos un NAS ahí en Sigüenza que tiene 144 teras. Hemos cubierto hasta 2026, hasta el día de hoy, creo que son 10 teras. O sea, que nos quedaría como para, no sé, 20 años por lo menos. De datos brutos. Siguiendo con esto, estamos hablando de datos desde el 2012. Sí, estamos hablando de datos de 2012 a 2026, o sea, son 14 años, ¿no? Y ocupa un 10%, o sea, tenemos para muchos años. Ocupa muy poquito. Cada fichero son, pues eso, 150, 200K. Bueno, es verdad que son muchas estaciones, se mandan 4 cada hora, pero estamos hablando de unos cuantos megas al día, o sea que tampoco es mucho. Y tiempos de, claro, eso, claro, lo suyo debe de ser, supongo, la predicción en tiempo real. O sea, claro, eso importa la rapidez, quiero decir, eso lo vais consiguiendo. Pero creo que lo has dicho en algún momento, pero no lo recuerdo. Bueno, distinguimos en los grandes foros, ¿no?, de meteorología espacial se habla de nowcasting y forecasting. De momento el forecasting, la predicción a largo plazo de este tipo de fenómenos está todavía en pañales. Del nowcasting, esto de aprovechar que yo te digo que ahora, si ha sucedido la SRB hace 8 minutos en el Sol, eso, los 8 minutos de latencia los tenemos obligatoriamente, y poco después de eso ya hay una red de observatorios en Owens Valley entre americanos y chinos que tienen la latencia de cuestión de minutos, un par de minutos más. Y de ahí a que las partículas energéticas pasen por satélites que están observando desde fuera de la Tierra, son cuestiones a veces de 20, 30 minutos más, y ya luego de varias horas en la llegada a la Tierra para poder avisar y decir, oye, cierra circuitos y mete a la gente debajo del techo, o sea, ponerte a buen recaudo. Lo otro, el forecast, al estilo de la meteorología terrestre, eso llevará más tiempo. Otra duda, y digamos, vosotros en principio solo detectáis, ¿cómo se llama esto? Radioondas, ¿no? En radio, sí, sí. ¿No se puede complementar con otro tipo de señales que se pueda, yo qué sé? Sí, buena pregunta. De hecho, que de alguna forma te dé más seguridad en la predicción o ganar el tiempo. Justo. Primero, nosotros cubrimos un rango de frecuencias en radio, que es ese de la ionosfera nos impide recibir en tierra cosas por debajo de 17 megahercios, pero es en tierra. Y vamos hasta 800. Entonces, por debajo de los 17 megahercios, hasta yéndote hacia los kilohercios, eso se observa perfectamente desde satélites. Afortunadamente, nosotros además, Manolo fue ingeniero jefe de uno de los detectores, EPD,
Energetic Particle Detector de Solar Orbiter, una de las 2 misiones fundamentales que hay, o de las 3 que hay actualmente funcionando alrededor del Sol, la vieja de SOHO Solar Orbiter y la Parker Solar Probe, y ahí tenemos en esos varios detectores que se encargan de detectar iones, de detectar rayos X, ondas electromagnéticas de radio a otras frecuencias. Entonces, realmente, si fuéramos el CSI, ¿no? Para reconstruir la escena del crimen, qué es lo que ha sucedido en la corona y qué está sucediendo en el medio interplanetario y qué llega al escudo magnetosférico terrestre y a partir de ahí qué llega a superficie, necesitamos los datos. Primero estamos nosotros somos muy sensibles a lo que está saliendo muy cerca del Sol, fotosfera, cromosfera y baja corona. Pero en cuanto te vayas a esas frecuencias más pequeñas que te dan los satélites y también los satélites estéreo, etcétera, estás viendo todo lo que sucede en el medio interplanetario. Y si sigues bajando en frecuencia, pues estás llegando a la Tierra. Luego están nuestros compañeros geofísicos con sus índices de corrientes inducidas, de cambios en el campo magnético. Ninguno de nosotros tiene toda la verdad para conocer y poder hacer pronóstico, y hay que conocer toda la cadena de sucesos y se necesita a todos esos otros canales. Además de radio en todas las frecuencias, rayos X, también white light, o sea, en luz óptica, pero también incluso en mensajeros cargados, es decir, iones y todo ese tipo de observatorios. Es muy bonito también desde ese punto de vista. No tienes tú toda la información, ¿no? Tienes que estar constantemente, queremos que estos catálogos sean interoperables con los catálogos de las otras misiones, de forma que cuando tú haces clic en ese crossmatch, tú puedas ver a esa hora lo que ha visto. Entonces tenemos una gráfica, por ejemplo, que suele superponer lo que ve el satélite de rayos X con lo nuestro, y es que es fantástico porque es que lo ves. Yo creo que puede ser el momento de que pongas Astrodoncel y pongas, por ejemplo, eso que comentas del 11 de noviembre de 2020 en Australia, por ejemplo. En tiempo, o sea, en el Astrodoncel Sí, real. es un poco, Este es Astrodoncel funcionando ahora mismo. Veis aquí 22 de junio, la última fue anoche a las 9:35. Mira, ahora mismo la EduRoam aquí está funcionando. Sí. Ha habido un momento que antes... a ver, perdón. Si estuviera el vicerrector te contaría un chiste. Wi-Fi no conectado, ¿por qué? Seleccionar red, EduRoam, conectar. Está aquí buscando. O sea, en vuestro despacho y demás, ahí sí que me ha funcionado bien. No sé si ahora... el efecto demo, ¿no? Conectando Wi-Fi. Esta de UCM a lo mejor puede... Vale. Bueno, yo voy contando. El 11 de noviembre de 2025 hubo un suceso solar que tuvo su efecto en las señales GPS. O sea, es una tormenta magnética y esto es algo muy importante, sobre todo porque... ¿Me puedes poner un hotspot y lo probamos? Llegaron a afectar a la banda L, a las frecuencias que utiliza GPS y sus consecuencias, ¿no? Entonces, apagar Wi-Fi. Sí, vuelvo a encenderla. A veces, Wi-Fi apagada, seleccionar red, activar la Wi-Fi. Ahora va a hacer el barrido, EduRoam, conectar. De baja frecuencia llegar hasta más allá de los 1700 megas. O sea, fue una cosa espectacular lo que pasó. Está aquí buscando, pero... Pero está muy pendiente sobre todo de ese tipo de emisiones solares de radio. Mira, a ver, conectando, seleccionar red, ¿cómo se llama? ¿La tuya? La red.
Se llama Hidalgo Said. Ah, no sé, espera. Yo tengo bajas a las tripas. La duda, porque utilizáis comunidades para Hidalgo Said. la verificación básicamente sí, ¿no? Ah, mira, ha sonado un clic de que me ha entrado un correo, o sea que has acabado, no sé, contraseña. ¿La pones tú? El rugby físicas, la R con O mayúscula. ya la caracterización es más... Física, ¿la F también? Una serie de creo parámetros que no. que buscar la imagen y eso te puede básicamente. Claro, por ejemplo, ahí la costa un poco la transparencia. Ahí ¿Ah, sí? una firma, No sé si la S en final es mayúscula. Espérate, joder. ¿Cómo se se llama llama? drip rate, un poco que es la tasa de... Espérate que a lo mejor ahora que ha entrado Es un poco los ángulos. me ha Una sonado... característica física. Es un poco los ángulos y es más o menos abrupto, ¿no? Pues de este tipo, pues ves el ancho, ves la intensidad. Vas cogiendo parámetros físicos. ¿Pero eso lo hace una red neuronal? No. ¿O lo hace, digamos, de manera determinista, analizando las formas? Claro, se han analizado mil y pico. No. Bueno, como tenemos un histórico. Ah, Físicas Rugby Club con la F y la B nada más. Físicas, Explícitamente en cada zona. Luego la utilizamos, E, digamos, ya para sacar el tipo utilizamos Club. esto de árbol, Rainforest, una Sí, cosa. sí. Sí, una matriz de decisión, ¿no? O sea, un algoritmo de decisión un poco para... ahora ya está. Try again. Pero es la única- ¿Qué día, digamos, un poco, qué día, Manolo? 11 de noviembre Quiero decir, pero del 2025, en Australia, por ejemplo. Seleccionas Australia. Ah, sí. Por ejemplo, que Australia es una de nuestras mejores estaciones. Y ahora, por ejemplo, selecciona 62. Bueno, espérate que termine de cargar. Entonces veis que está más o menos tranquilo, pero si baja un poco la imagen, bájalo un poquito. Sí, todavía no me deja. Ahora, waiting, transferring. Ya van llegando aquí las etiquetas. 62. 62, por ejemplo, y selecciono a Goes. Ahí en filter. Con Goes. Por ejemplo, tarda un poquito, pero te va a generar, te va a apilar todos los espectrogramas en un día completo y te va a crear una capa, va a superponer lo detectado en rayos X por Goes. Es que lo clava. Sí, voy a enseñarles luego. Ah, esto es lo del que lo he visto en la pizarra. Aquí está, plot generated. Fíjate, sí, no sé si lo veis desde ahí o se puede apagar un poco la luz. ¿Es esta? No. Pero aquí se ve la intensidad de rayos X superpuesta y el pico, como sube aquí. Ahora lo veréis. Lo que decía Juan de utilizar otros canales. Esto es en la escala que veis aquí a la derecha, los rayos X, la potencia, y como justo en el mismo momento en el que se produce el estallido en radio, se produce ese pico en rayos X y de aquí se puede sacar un montón de información en cuanto a la velocidad y densidad del plasma que ha sido emitido en ese punto, también la altura en la corona. Es una pasada cuando ves la correlación de lo que ha visto alguien en un satélite a lo que hemos detectado aquí en Tierra con una antenilla de radio vulgar y corriente. Sí. Cuando le das a crossmatch, claro, ahí hacemos un poco lo mismo en... ¿Quieres que le dé a crossmatch? Sí, en tiempo real, ¿no? Abajo, bueno, hoy no hay nada. Coges del día anterior, por ejemplo, selecciona el día 22. Entonces, la zona azul de abajo es todo lo que ha estado viendo el satélite, ¿no? Se ve claramente aquí, por ejemplo, coincidencia entre ellos y nosotros a la misma hora. Aquí también. Bueno, pues estos de aquí, que es en Australia y en Alaska, algunas veces es un falso negativo para ellos,
que no lo han visto, porque también utilizan un observer on duty, o sea, una persona que mira los espectrogramas, aunque tengan filtros, pero al final la asignación final la hace un observador. Y ves aquí que lo han visto 4 de nuestras estaciones, que pues está claro que esta es una real. Aquí puede ser que sea un falso positivo de ellos o un falso negativo para nosotros, pero es muy intuitivo el verlo. Y queremos que esto sea no solo entre nosotros y la NOAA, la National Oceanic and Atmospheric Administration, es esa, de Estados Unidos, sino que lo mismo puedas hacer con el satélite GOES, el estéreo, el Solar Orbiter, que sea un catálogo interoperable. Y afortunadamente tenemos también este doctorando que es un poco especial porque es muy maduro, quiero decir, es muy senior. Es una persona de 40 y tantos años que lleva trabajando primero como anti-hacker en la policía española, luego en la Europol y ahora en la OTAN. Con lo cual todo lo que es ciencia de datos y seguridad y interoperabilidad tiene una visión muy clara, y yo creo que nos va a ayudar también a hacer una herramienta que sea muy apetecible de utilizar, user-friendly, ¿no? Esto lo he visto en la pizarra porque os he oído comentar ahí detrás qué es lo que utilizaba Jorge para he visto esto en tu pizarra, ¿no, Nick? XGBoost. De todas las familias que consideró para utilizar luego, para evaluar, no para entrenar su modelo, para evaluar, descartó, al final utilizó alguno de estos dos, los decision trees o los random forest, y en concreto de estos dos, que los ha subrayado en su presentación, el que al final le dejó mejores resultados es el LightGBM. Como digo, de eso seguramente sabéis vosotros algo más. Este LightGBM, aquí están, digamos, la clasificación. En todos los dos mejores fueron esos dos. Y bueno, ahí están los resultados que habría que mirar con detenimiento de la Balanced Accuracy, el F1 Score. Está trabajando en ello, pero actualmente justamente ya ha empezado a hacer esto, bueno, aparte de controlar el overfitting, donde está, estaba más arriba, en la parte que sí que he enseñado, ahí él ya lo que está haciendo es diariamente, en esa lista que acabáis de ver diaria, validar los resultados de esa clasificación con lo que pone el observer on duty, con una persona, ¿no? Y como tú tienes además para cada una de las estaciones tienes una opinión, al fin y al cabo. Este instrumento de esta estación piensa que es una de tipo 1, pero esta también de tipo 1, esta también. Entonces, si hay mucho consenso, lo va organizando por tiers, ¿no? El S es el super guay, de que todas las estaciones dicen que es tipo 1, pues es que blanco y en botella. Y según va habiendo menos consenso, A, B, C, D, y así vamos a ir teniendo en tiempo real un poco la sensación de qué dice el hombre, qué dice la máquina, y van a convivir durante un tiempo hasta que ya veremos cuál es el siguiente desarrollo, ¿no? La última que tenemos también ahora nosotros, ¿cuántos son eventos frente al conjunto de datos que manejáis? Es decir, ¿1% de las imágenes son eventos? ¿Un 0.01? Va cambiando también mucho con el ciclo del Sol. Entonces, cuando estamos en máximo solar, puedes tener de 40 a 50 erupciones solares al día sin ningún problema. ¿Y vosotros estáis monitorizando con qué tasa de muestreo? Hacemos tomas de 15 minutos, pero el barrido que hace, la integración, cada píxel de tiempo es de un cuarto de segundo. Es decir, en un segundo tenemos 4 medidas. En 15 minutos
Hemos dicho que son 9 por 4, 3.600. 900 segundos, Imágenes, 3.000, cada espectrograma tiene 3.600 píxeles de tiempo. Vosotros trabajáis con espectrogramas. Esos espectrogramas, en general, vamos, podríamos cambiar la cadencia, pero el funcionamiento es... 100 minutos, 4 espectrogramas a la hora, 96 espectrogramas en un día. Bueno, también depende de la época del año, porque no son 12 horas de observación, eso es en la época. Se modula, pero en promedio sí. Y de esos puede haber incluso unos 50 eventos en esos 96. Sí, En cada. sí, a veces algún evento es compuesto incluso. ¿Cómo estaba el conjunto de datos? Sí. Para ver, por ejemplo, si tuviéramos inteligencia, digamos, en el propio detector, cuánto no tendríamos ni que almacenar, porque son ficheros vacíos, ¿no? Tu pregunta va un poco también por ahí. Y en lugares como Manolo, que ya ha estado 3 veces en Antártida, decir, oye, si pusiéramos uno allí, en lugares en los que enviar el doble de datos o la mitad es muy distinto, pues allí sí que habría que hacer una evaluación de qué es lo que quieres enviar. También depende de la banda. En banda L, es que ver un evento es muy difícil. O sea, a lo mejor de los 96 tienes 0 en un día. Este del 11 de noviembre, pues bueno, fue un caso especial, pero lo normal es que la banda L sea, como dice Cristian, muy aburrida. Entonces estás almacenando datos ahí que no sirve en teoría para nada, ¿no? Esa misma pregunta se le hice yo a Cristian una vez. Y me dijo, pues los datos, aunque no tengan información. La no detección en muchos casos es importante si en otro lugar ha habido una detección. Entonces por eso almacenamos todo, tanto los que hay como los que no hay. Porque por el momento pues, el peso un poco nos lo permite, no ¿no? lo permite. O sea, tampoco, 200K pues tampoco te van a ningún lado, por eso igual. Claro, si ya tenemos que ir a otro sitio donde no hay conectividad, como es en la Antártida, un sitio que tenemos que tirar de satélite, bueno, pues entonces ya tendríamos que hacerlo de otra manera. De hecho, nuestra intención en el futuro es que el propio nodo tenga su propia inteligencia y lo autodetecte y solo suba al servidor central aquello que ha detectado. Y si no, lo guarda. Y en un momento lo puede descartar si se necesita o no, o lo que sea, pero que se haga que sea una inteligencia distribuida, ¿no? Entre los nodos. Una leche que diríamos. Una leche. Sí. O sea, ahora mismo no lo tenemos, o sea, ahora mismo no funciona así. Va todo a un servidor central, pero nuestra idea es eso, que sobre todo porque estamos un poco atados a la tecnología heredada, ¿no? de la red antigua, de la red, los calistos, pero ya con receptores digitales, con nuevas tarjetas, no hace falta tener un ordenador, ¿sabes? Con una Raspberry Pi, una Cala, cualquier tipo de tarjeta SBC de estos que tenemos, que además son muy potentes, ya podemos hacer ahí cosas. ¿Sabes? Esa SDR está conectada a una Raspberry Pi 5 y la verdad que va muy bien. O sea, la Raspberry Pi 5 ya podemos hacer cosas muy, muy chulas, ¿sabes? Y eso es. Muy bien. Os dejo, pero después vais a comer por aquí o Sí, aquí mismo. Yo, Javi, me tengo que ir también. Sí. Vale. No es como No, ya no me cuentas. Bueno, no sé si va a llegar a cara, así que... Bueno, Avísanos si hay que ir a echarte una mano. pues si quieres cortamos aquí la grabación, damos las gracias y ahora voy a saltar por lo del eclipse. Venga, muchas gracias.